¿Qué tal? Muy buenos días. Da muchísimo gusto que estés con nosotros. A todas las personas que están con nosotros viéndonos y que se integran a este seminario permanente, realmente es un gusto poder compartir las palabras que va a dictar Guillermo Banzato, profesor de la Universidad Nacional de La Plata. Esto tiene un sentido dentro del seminario y es que la sesión pasada de Cecilia platicó sobre un modelo de publicación y sobre el costo de un modelo. Guillermo nos platicará ahora sobre algunas ideas respecto a la necesidad de modificar o de plantear nuevos asuntos acerca de la comunicación de la ciencia. Y al finalizar este seminario permanente, la doctora Ariana y un servidor les presentaremos entonces una propuesta de la que empezará a esbozar el doctor Guillermo hacia América Latina y el sur global para el conocimiento abierto. Entonces es un gusto poder presentar a Guillermo Banzato, que es profesor, licenciado y doctor en Historia por la Universidad Nacional de La Plata desde junio de 2013, es prosecretario de Gestión Editorial y Difusión de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la misma universidad y es profesor titular en la cátedra de su creación de Historia Rural de Argentina. Y a su vez está a cargo de la cátedra de Historia de Argentina General, ambas dentro de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata. Ha dictado cursos de grado y posgrado en universidades nacionales de La Plata, de Córdoba, de Santiago del Estero, de Mar de la Plata, de Luján, de Lomas de Zamora y Río Cuarto. A su vez es investigador independiente en CONICET, en el Centro de Historia Argentina y Americana, en el Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales y está categorizado en el nivel 3 del programa de incentivos de la Secretaría de Políticas Universitarias. Entonces es un gusto recibir a Guillermo, seguiremos atentos sus comentarios y reflexiones y bienvenido Guillermo. Bienvenido, muchas gracias. ¿Qué tal, Eduardo? Bienvenidos a quienes están viéndonos. No sé si estoy en pantalla ya. Y si podemos comenzar. Perfecto, solo... No, listo, perfecto. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. Bueno, en ese caso, vamos a... Un segundo. Aquí. Bien. Bueno, vamos a comenzar. Tengo mis notas en otra computadora, así que me van a estar viendo leer mis notas porque me siento mucho más cómodo leyendo que hablando, pero vamos a tratar de que esto sea lo menos aburrido posible. En principio, muchísimas gracias por invitarme a participar del seminario permanente. Espero que esta charla pueda complementar la que había planteado la semana pasada Cecilia Rosenblum y que se note que formamos parte del mismo equipo. El primer objetivo, entonces, es realizar un breve comentario sobre la importancia de las redes académicas, sobre todo en su expresión institucional tradicional, más que en la cuestión de los espacios que ofrece la web 2.0. Me interesa empezar con esta cuestión de la expresión institucional de las redes académicas para volver a ello hacia el final de la charla. Por supuesto que no podemos perder de vista los espacios que ofrece la web 2.0, pero ahí me parece que hay algunos recaudos de los cuales vamos a comentar con respecto a los resultados de la investigación y a las métricas que pueden ofrecerse desde estas redes.
claro que el énfasis va a estar dado en los artefactos más dinámicos para expresar los resultados de la investigación en estas redes que han sido las revistas científicas y las bases de datos que cosechan o contienen a los artículos de las revistas. De manera que, en segundo lugar, voy a ofrecer un estado de situación actualizado sobre algunos problemas que venimos señalando quienes estamos gestionando y a la vez investigando sobre las cuestiones de acceso abierto y que por supuesto han sido abordados por muchos otros investigadores. Especialmente nos vamos a referir a la existencia de las bases de datos comerciales y restrictivas que están cada vez más presionando a nuestros gobiernos para conseguir una clientela cautiva para su negocio editorial. Esto impacta sesgadamente en la evaluación de la ciencia y en la producción del conocimiento. Por otro lado, el avance quizás más lento de lo que todos quisiéramos del movimiento de acceso abierto. En parte considero que tiene que ver que se ha dado cierta preeminencia a los objetivos de evaluación por sobre la difusión de la ciencia en América Latina y en el sur global, y por lo tanto también una cierta dispersión e invisibilidad de las revistas científicas. Ahí me parece que hay que hacer más esfuerzos desde el lado de los editores. Luego voy a argumentar sobre el acceso abierto en el sentido de una herramienta primordial para garantizar lo que estoy trabajando últimamente como soberanía de conocimiento en América Latina y el sur global. No es, por supuesto, un concepto que yo haya inventado, lo estoy tomando de otras fuentes y tratando de darle un sentido más efectivo con relación a lo que necesitamos desde el movimiento de acceso abierto. Por último, vamos a centrar esta presentación en una propuesta colaborativa para la co-construcción de un sistema sustentable de edición científica en acceso abierto que vaya desde el autor al editor, del editor a los gestionadores, de allí a las bases de datos, gestionadores de información, de ahí a las bases de datos, con su análisis de visibilidad y sus múltiples impactos. Un proyecto que estamos llevando adelante con los equipos de Redalic, de PKP, Claxo, Universidad de Antioquia, y nosotros de la Universidad Nacional de La Plata, y esperamos que se vayan uniendo otras instituciones. Entonces, en cuanto a las redes académicas, por un lado, recordemos que las redes académicas interinstitucionales tienen una larga trayectoria entre los académicos y particularmente para América Latina constituyeron un modo de superar la disparidad en la circulación del conocimiento. Son bastante antiguas, pero por lo menos desde la década del 30, el Instituto Iberoamericano de Berlín ha sido lo que ha denominado Romer un puente entre los mundos. También desde los años 60 se suma Claxo, que ha realizado un aporte fundamental para la vinculación sur-sur, según Baile. En ambos casos han fomentado un nutrido movimiento de lo que llamaríamos objetos analógicos, intercambio de libros y de revistas científicas en su formato papel. No hay que olvidar también la importancia de CELADE y CEPAL, sobre todo en la época de las peores dictaduras de América Latina, cuando cobijaban investigadores y daban posibilidades para intercambio académico. Con estos antecedentes, y en un contexto en que las redes académicas internacionales están en pleno crecimiento, yo menciono estas, pero hay muchísimas más, por supuesto, se contabilizan más de 100, Rodríguez en 2015 ha contabilizado más de 100 redes internacionales. Desde que Internet posibilitó el desarrollo de los servicios de redes sociales, se han potenciado esta capacidad de interacción, por lo que han aparecido lo que se ha denominado redes sociales digitales académicas,
que se han constituido en un nuevo espacio de movilización, fundamentalmente de objetos digitales. Ahora, me parece que en el entorno virtual han adquirido un sesgo más individualista, son contrariamente a las redes interinstitucionales que mencionábamos anteriormente, son muy utilizadas por los investigadores para dar a conocer los resultados de sus indagaciones, de modo tal que ofrecen una nueva vía para la movilidad de los objetos digitales. También esto ha llevado a un debate entre los profesionales de la gestión de la información, sobre todo por la forma en que las bibliotecas deberían participar de las redes sociales virtuales, ya que, como dice Santana Arroyo, en la web se combinan las colecciones útiles, las herramientas para investigar y compartir documentos con un toque social, por lo que la atracción hacia estas redes sociales netamente científicas proviene fundamentalmente de una dimensión social. Además, podríamos decir que compiten con los métodos de autoarchivo de los repositorios digitales institucionales. Ahí habrá que imaginar nuevas formas de incorporar los documentos que los investigadores publican fuera de su lugar de trabajo, porque ya apreciamos cierto agotamiento de los científicos a la hora de cargar información cuando los sistemas no tienen formatos interactivos para incorporar los datos y tienen que copiar una y otra vez en distintas bases de datos. Por supuesto, hay alternativas muy interesantes en cuanto a la interacción de catálogos, como por ejemplo la Biblioteca Virtual de Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe de la red de centros Claxo. Si bien la influencia en la interacción de proyectos y actividades compartidas por estas redes todavía está poco explorado, es cierto que ofrecen posibilidades de conectarse con otros autores, conseguir gran cantidad de documentos que los mismos autores comparten. Y bueno, pusimos estos tres ejemplos como Academia Edu, que anuncia alrededor de 48 millones de suscriptores, que han compartido 17 millones de documentos. También podemos decir que allí los editores de libros están incorporando perfiles de editoriales académicas para compartir publicaciones en acceso abierto. Por otro lado, ResearchGate declara más de 12 millones de miembros y más de 100 millones de publicaciones. Y finalmente, hace unos años, Orduña Malea calculó que Google Scholar estaba trabajando con alrededor de 160 millones de documentos. Ahora bien, estas redes han venido transformándose y han empezado a ofrecer nuevas métricas. Algunos estamos pensando en que deberíamos abandonar Academia Edu porque hemos tal vez cometido el error, no lo sé, tal vez habría que haber leído mejor sus términos de uso. Lo cierto es que ahora nos cobran para decirnos quién ha bajado un trabajo nuestro, cuántos los leen a través de su sistema premium, de modo tal que seriamente deberíamos pensar en dejar de regalar lo que otros están cobrando. Por otro lado, Google Académico, que requiere afinar de alguna manera su recolección de datos, pero está ofreciendo métricas abiertas, por ahora, que están basadas en un volumen de documentos mucho mayor que las revistas alojadas en las dos grandes bases de datos comerciales como WOS y Scopus, pero estas siguen teniendo un plus en cuanto a los índices de citación. Entonces, pasemos a ver cómo estas bases han creado lo que denominamos una ilusión de centro y periferia. Esto les recomiendo el trabajo de Guédon de 2011, es fundamental para reflexionar sobre estos temas. Han creado una corriente principal, esto entre comillas, que vendieron con mucho éxito, generaron un sistema restrictivo con mayor representatividad de las lenguas
inglesa sobre todo, y con escasa incorporación de ciencias sociales y humanas, tal como lo trabajó Ortiz en 2009. En los últimos años hemos visto cómo algunos organismos internacionales de gestión de la ciencia han favorecido los criterios de citación en estas bases de datos comerciales por sobre otros criterios de visibilidad y de internacionalización que venían primando en América Latina. Les recomiendo el trabajo de Alperini y Rosenblum sobre el tema. Al mismo tiempo, en los países de Europa han aparecido fuertes cuestionamientos al uso del factor de impacto como único criterio de citación, o de evaluación, perdón, y problemas en las negociaciones de los contratos de suscripción. Estamos viendo que ya algunos países están rechazando los contratos de suscripción y dentro de algunos países, algunos colectivos de investigadores también. Como así también en otros, en algunas disciplinas están apostando fuertemente por las revistas de acceso abierto. La pretensión de ofrecer métricas de citación como único indicador de calidad también va perdiendo adeptos cada vez que se analizan los resultados en distintos campos científicos y especialmente en ciencias sociales y humanas. Aquí tengo un problema, había preparado para esta conferencia de hoy es un complemento de la que estuvimos trabajando en Trujillo en el mes de mayo. Así que tengo datos del Simago Journal Ranking de mayo, pero que ya no sirven para julio. Y esto ya es todo un dato de cómo funcionan estas bases y estas formas de contar las citas. ¿Qué me pasó? Que en mayo de 2008, en Ciencias Sociales, la primera revista, pongo realmente en español, en el sentido del idioma, ¿no? Porque Cybermetrics estaba en el puesto 18, se publica en España, pero en inglés, y ahora me encuentro con que está en el puesto 4412, desconozco por qué. Y entonces, en mayo, nuevamente, Comunicar, también una revista española, de acceso abierto y bilingüe español-inglés, estaba en el puesto 442, no logré encontrarla en la última versión de julio. La primera realmente latinoamericana era Ethnobiology and Conservation, en el puesto 608, pero se publica en Brasil y en inglés, entonces podríamos decir que la primera era Palabra Clave de Colombia, que estaba en el puesto 1492, un número significativo, pero que hoy ya no nos dice nada. En realidad, hoy, la primera en español está en el número 773. En el caso de Artes y Humanidades, en mayo de este año, entre las primeras 50 aparecía 43, en el número 43 la francesa Cortex, ya no está allí, pero la mayoría sí se mantiene como las revistas pertenecientes a Estados Unidos, Gran Bretaña y Holanda. En mayo la primera en español era Trabajos de Prehistoria, en el puesto 249, pero hoy ya está en el 597, y la primera en español es Estudios Atacameños de Chile, que está en el puesto 518. Es decir, ¿qué necesitamos? Métricas más inclusivas, más abarcadoras de conjunto de las actividades de investigación que expresan las revistas, además que representen a la producción científica de América Latina y el sur global. Solo un comentario más. Esto es importante porque lo que denota estos cambios en estas bases de datos es el poco peso que tiene las revistas en español y las revistas iberoamericanas en general y las del sur global más ampliamente. Vamos a volver a argumentar sobre esto más adelante. Ahora, otra cuestión es la de la preeminencia de la evaluación por sobre la visibilidad en el caso de las bases
de datos. Y aquí vemos una paradoja. Vean, el catálogo Latindex en mayo, por lo menos, tenía un poco más de 9.000 revistas. A su vez, DOAG, la representación de las revistas iberoamericanas, llegaban casi a 3.000, 2.876. Luego, Cielo, 1.285, Scopus, 1.289, Redalic, 1.265. Una paradoja. La base de datos comercial Scopus supera en cantidad de revistas iberoamericanas a las dos que más nos interesan en su capacidad de visibilidad de los resultados de la ciencia y que nacieron en América Latina, que son Redalic y Cielo. Ahora, es cierto que no es lo mismo que una revista sea evaluada para entrar al Latindex catálogo, en la que los editores no tenemos más que hacer cumplir, que cumplir con los parámetros, que nuestras revistas estén en Cielo y en Redalic, donde, como ya les comentó Cecilia Rosenblum en la conferencia anterior, hay un arduo trabajo con los documentos. Ahora, veamos un poco el caso argentino. Creo que no difiere demasiado de otros países del sur global, tal vez sí de Brasil. En el último exhaustivo censo de revistas en ciencias sociales y humanas, había 468 revistas científicas. Esto en 2015, publicado por Beigel y Salatino. Bueno, 468. Bien. El Núcleo Básico de Revistas Científicas Argentinas evaluó 233 títulos, menos de la mitad. De estos, hay 137 en Cielo y solo 79 en Redalic. ¿Por qué esta diferencia entre la realidad de la cantidad de revistas que existen y lo que contienen las bases de datos? Por un lado, el problema de los editores, como ya lo ha explicado Cecilia Rosenblum, tiene que ver con la ecuación tiempo, dinero, decisión política. El problema desde el lado de las bases de datos es que están priorizando la función de evaluar, que a mi entender no les corresponde, por sobre la de dar visibilidad a los contenidos científicos y generar buena información bibliométrica. Entonces, a pesar de que nuestro lema más conocido y más fuerte es la ciencia que no se ve, no existe, estas 468 revistas argentinas existían antes de las bases de datos, siguen existiendo, aunque las bases de datos no las incluyan. Y entonces tenemos unos resultados de la labor científica que están desperdigados, que están tosudamente publicados por cientos de editores que, digamos, no son atrapados en la red Redalic y no llegan al cielo. Y sin embargo, estos autores siguen publicando en esta forma tan desmigajadas y no pocos editores siguen apegados al papel. Insisto, las bases de datos tienen poco y nada que decir con respecto a la calidad científica de nuestros trabajos. La calidad científica la determinan los lectores, la determinan los actores, la determinan los pares evaluadores, y esa es la función de los equipos editoriales que más tenemos que defender y prestigiar. Lo que sí tienen que decir las bases de datos es acerca de las características de los resultados de la ciencia y de los comportamientos de los científicos en el sur global. ¿Qué sucede cuando toda esta información está agregada? ¿Cómo funcionamos los autores? ¿Cómo los relacionamos entre nosotros? Es decir, producir información sustantiva para la gestión de la ciencia, explorando, tal como lo propone el Laboratorio de Cienciometría Redalic Fractal. Cito:
las características de su producción y colaboración, es decir, con qué instituciones y países están desarrollando investigación, en qué disciplinas, sus áreas de mayor fortaleza, el número de artículos publicados. Ahora bien, para que la información recopilada y analizada tenga la mayor representatividad posible, hay que aumentar exponencialmente las bases de datos. La masa crítica de revistas con valor agregado y evaluadas en los sistemas nacionales de gestión científica tienen que entrar en estas bases de datos. Pequeño ejemplito. Mi universidad edita 66 revistas científicas. Redalic recopila 5. Cielo recopila 7. Entonces, ¿qué pueden decir estas bases de datos de estos temas aplicados a la Universidad Nacional de La Plata? Por último, y no menor, es algo que estamos insistiendo desde hace rato, es el problema del resguardo. La función de preservación hace que los objetos digitales se repliquen y se almacenen en un depósito oscuro, es decir, en espacios cuya misión es resguardar para garantizar el acceso futuro. Estos depósitos son gestionados por la propia institución en acuerdo con otras afines que permiten un respaldo externo o adhiriendo a sistemas como estos que les pongo en pantalla, logs, clocks, pórtico. Si ustedes pueden buscar en la lista de iniciativas de preservación digital que recomienda DOA, una lista que en realidad está publicada en la Wikipedia, y no hay allí un sistema de preservación en el sur global que proteja las iniciativas del sur global. Si bien tenemos acceso a logs vía PKP, con lo cual podríamos salvar el ingreso a DOAJ en tanto y en cuanto DOAJ lo recomienda para imponer sus certificaciones de más alta calidad, no tenemos un sistema propio. Esta cuestión no está relacionada solamente con lo que solicitan las bases de datos, sino también con lo que los autores, los editores y las instituciones necesitamos como resguardo de nuestra obra, de nuestras producciones en nuestros territorios. Si bien el problema de la sostenibilidad de la preservación digital a largo plazo no es nuevo, y por más que los costos de la inacción se perciben con claridad, sobre todo la pérdida de materiales culturales significativos, lo impredecible de la economía y lo dinámico de la tecnología influyen en las instituciones que estimamos están ciertamente aletargadas, muestran un alto nivel de incertidumbre que les impide decidir sobre este tipo de proyectos a largo plazo y se impone hacer algo al respecto. Digamos que la globalización ni democratiza ni mejora el reparto de los bienes comunes por sí sola. Es un tema que está largamente estudiado y demostrado. A pesar de que en algunos temas, como este de la investigación científica, de los resultados de la investigación científica, hablamos del sur global, de América Latina, de Iberoamérica, estos territorios tienen sus límites porque los países siguen existiendo, las regiones y las localidades siguen reclamando por sus identidades, y porque fundamentalmente en ciencias sociales y humanas, pero no exclusivamente, los diálogos sur-sur pueden ser tan o más beneficiosos que los diálogos sur-norte, como quiere imponer falsamente la denominada corriente principal. Ahora, el diálogo es posible si podemos encontrarnos y necesitamos herramientas propias para hacerlo. Y entonces, ahí
como en el caso de los bienes comunes, hay una soberanía alimentaria, también necesitamos defender una soberanía del conocimiento. Y aquí estoy haciendo una analogía con lo que se propuso en la declaración de Nieleni en 2007 con respecto a la soberanía alimentaria, como un derecho de los pueblos que hacen hincapié en la calidad, accesibilidad, aspectos culturales, sostenibilidad de la producción de alimentos y el derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo, con lo cual ponen a los que producen y distribuyen y consumen alimentos en el corazón de los sistemas y de las políticas alimentarias, contrariamente a las exigencias de los mercados y de las empresas. Vamos a ver cómo esto puede decirse también para la soberanía del conocimiento. Quiero citar también un proyecto de ley de acceso al conocimiento libre en Venezuela en 2016, que consideró que la soberanía del conocimiento consistía, y acá voy a citar, en el poder que adquiere un pueblo de comprender la trayectoria histórica del entorno en el cual se desenvuelve y a partir de allí generar conocimiento pertinente a su realidad sociocultural. Es decir, capacidad de entender el entorno, tomando en cuenta la diversidad de factores que lo definen y con ello poder producir un conocimiento mediado por la valoración de la experiencia cultural. Para ir adquiriendo soberanía es necesario entonces alejarse del conocimiento fragmentado y fragmentario para dar paso al conocimiento soberano, lo cual implica, más allá del acceso al mismo, la posibilidad de emancipación del ser humano. Como ven, un concepto que está en construcción, al que intento dar una definición lo más abarcadora posible, tomando alguna de estas ideas. Por lo tanto, 3 ejes fundamentales son los que estoy planteando para la soberanía del conocimiento. En primer lugar, como ven en pantalla, la potestad de producir, conocer, enseñar, compartir y preservar los saberes ancestrales y los científicos, propios y globales en acceso abierto. En segundo lugar, la facultad de generar las herramientas para que esos conocimientos estén alojados en servidores territorialmente localizados en las comunidades que los generan y que los sistemas de conservación digital también estén territorialmente situados. Quiero decir, ¿de qué nos vale generar nuestros propios conocimientos con nuestras propias webs y nuestras propias redes si nuestros sistemas de preservación van a estar alojados en los países del norte global? Tercero, el derecho de desarrollar sistemas de gestión y evaluación del conocimiento científico. Y aquí hago un hincapié fuerte en sostenidos por fondos públicos, pero podríamos decir, pero no eso solamente, dada la importancia que tienen muchas universidades privadas en buena parte de los países de América Latina y que esperamos participen también de este planteo que les estamos haciendo. Y entonces, estos sistemas de gestión y evaluación que tengan en cuenta condiciones de productividad y sostenibilidad, relaciones interinstitucionales y formas propias de generación y diseminación de los saberes. Para ponerlo exageradamente, como decía un colega en una reunión, me están pidiendo que publique cómo y dónde publican los investigadores en Harvard. Bueno, que me paguen y que me den las herramientas que tienen los investigadores de Harvard. Ahora, como han propuesto Espinosa y Rodríguez al criticar las nuevas directivas de Colciencias con respecto a la indexación de las revistas científicas colombianas, construir saber propio para Latinoamérica implica una práctica soberana de conocimiento que debe partir del reconocimiento de la diversidad cultural y de una realidad epistémica diversa.
Por lo tanto, la educación pública debe sustentarse en el respeto de estas diferencias, que se contrapone con la supeditación de la creación de conocimiento a criterios desarrollistas y comerciales. Finalmente, así como se están llevando a cabo iniciativas de protección de los bienes comunes, los resultados de conocimiento como otro bien común necesitan de un sistema de resguardo propio y anclado territorialmente en el sur global. Ahora, podría parecer que queremos un sistema de evaluación y visibilidad que nos quede a nuestra medida, porque como son pocas nuestras revistas que entran en las bases de datos comerciales y menos las que logran alojar los sistemas abiertos, pero en realidad las premisas de la soberanía del conocimiento van más allá que esto. Se trata de defender nuestro derecho a crear sistemas que atiendan a la diversidad y la idiosincrasia de nuestras sociedades. Se trata de la potestad de crear para nuestros pueblos herramientas que les permitan desarrollar y diseminar sus propios saberes. En definitiva, como les pongo en pantalla, el modelo comercial de revistas científicas es de pocos y para pocos, y se juega fundamentalmente su propia cuenta bancaria, que se llena vaciando las nuestras, por supuesto. El modelo de soberanía del conocimiento es horizontal, es inclusivo, es de todos para todos, y ahí nos estamos jugando nuestra cultura, que es la vida misma. Veamos ahora algunas experiencias en edición científica desde nuestra facultad y vamos a ver cómo podemos potenciarla a nivel regional. En 2005 nosotros estábamos planteando, tienen ustedes en pantalla una parte del póster que llevamos a la reunión de Redalic de 2010 en Valdivia. Hasta ese momento nosotros estábamos llevando adelante una iniciativa que se respaldaba en una tradición centenaria de edición científica. La primera revista científica de nuestra facultad se publicó en 1906. Y nuestra primera idea fue vincular a los editores con los gestores de información. A partir de ahí, como ustedes ven, vinculábamos a los departamentos docentes, a los centros de investigación, en ese momento nuestra propuesta estaba funcionando adentro de la biblioteca de la facultad, que fue un gran impulso para nosotros. Luego, comprendimos que con el apoyo de la gestión política de la facultad era fundamental a la hora de tomar decisiones de inversión en tecnología, recursos humanos especializados e integración de equipos interdisciplinarios. Con lo cual, llegamos a este modelo tripartito en el cual estamos trabajando mancomunadamente editores académicos, gestores de la información y autoridades institucionales. Sobre la última parte voy a retomar más claramente cada una de las tareas y de las funciones. Ahora, una vez que conseguimos posicionar un número importante de nuestras revistas en las más importantes bases de datos abiertas, el avance de nuestro trabajo nos llevó a proponer un sistema que se posicionaba desde la perspectiva de los autores y de los bibliotecarios. Y entonces este sistema debería reunir toda la bibliografía publicada en revistas científicas en una sola base de datos y que además de facilitar a los bibliotecarios y lectores la búsqueda de la información, funcionara como un núcleo de preservación digital. Es decir, acá estábamos retomando ese objetivo tradicional de los bibliotecarios con la idea de la biblioteca universal de Otler y Lafontaine, esto es, ofrecer a los lectores
toda la información disponible. Pero al mismo tiempo le devolvíamos a los lectores, autores, la potestad de decidir sobre qué es lo que necesitan para sus investigaciones o para satisfacer su curiosidad. Más allá o a pesar de los distintos dispositivos de evaluación de artículos y de revistas. Por otro lado, procurábamos una estrategia nacional de resguardo de las obras de nuestros creadores. Y este es un reclamo que también resuena en otros países del sur global. El trabajo de Espinosa y Rodríguez de 2015, que ya les cité, también está planteando esta cuestión. Y aunque esta etapa de nuestra gestión e investigación no se ha podido concretar aún, consideramos que hay que dar un salto cual y cuantitativo en la integración a escala latinoamericana y del sur global para que este modelo tripartito de gestión de revistas científicas se complejice trabajando en conjunto con las bases de datos abiertas con las que compartimos objetivos comunes. Entonces, retomemos cada una de las tres dimensiones de este proyecto, de esta propuesta tripartita. Esta propuesta que presento se basa, en primer lugar, en consolidar y multiplicar en América Latina nuestro modelo y entonces han aparecido ahora nuevos artefactos que son las mega revistas y hay una fuerte presión de los autores fundamentalmente hacia los publicar preprints. Tengo la idea de que sucede lo mismo que con las bases, que con las redes sociales digitales, ¿no? Una cuestión más bien, casi diría egoísta, de los autores por posicionarse primero que el otro, y olvidando de alguna manera el contexto de producción de su producción intelectual. En ese sentido, quiero retomar esa idea de la red social institucional y de la revista como expresión de esa red social institucional. Entonces, allí, el editor académico tiene ciertas funciones que no pueden ser reemplazadas. ¿Por qué? Porque es el que va modelando el campo académico a través de la propuesta que va ofreciendo a su revista. No es lo mismo un editor, un director de una revista que otro. No es lo mismo que una revista la publique una determinada institución a otra. El editor decide el alcance de la revista, incluso lo va cambiando, ampliándolo o restringiéndolo, de manera de tratar de hacerla más atractiva para una parte del colectivo de investigadores que esperan encontrarse allí en diálogo con sus pares, a través de esa propuesta que está haciendo un determinado equipo editorial. Además, el editor es formador de nuevas generaciones de investigadores, de autores y de editores en las distintas instancias de construcción de una revista. Quienes hemos participado de la edición de una revista científica, sabemos que uno aprende a conocer el campo académico, aprende a leer un trabajo científico, aprende a evaluar un trabajo científico. Es decir, desde la decisión de qué dossier incluir, desde la lectura atenta de cada documento que se le presenta para publicar, desde la elección de los evaluadores más ecuánimes posibles y la evaluación del desempeño de esos evaluadores, desde el cuidado de las buenas prácticas de escritura y de la construcción de argumentos. Es decir, y esto también es muy importante, el editor científico representa a su institución en el sentido de lo que
un decano, el decano nuestro que acaba de terminar su mandato, nos enseña, que es: tenemos el deber de intervenir en la agenda política, aunque sin banderas partidarias, y la doctora Dora Barrancos, de CONICET, directora de Ciencias Sociales y Humanas de CONICET, reclama también un sentido político fuerte para las ciencias sociales. Entonces, junto a los editores, los gestores de información hacen posible que toda esa tarea formativa académica cumpla los parámetros del formato editorial. El apoyo de los informáticos para el desarrollo y sostenimiento del software, los diseñadores que posibilitan que las webs en OJS tengan características distintivas, disciplinares e institucionales, y los formatos de salida sean amigables para los lectores, los correctores de estilo y traductores que mejoran los textos, los bibliotecarios que organizan todos estos flujos de trabajos interactuando con todos los actores del sistema editorial científico y logrando que los resultados de la investigación lleguen a los más variados públicos con la filosofía del acceso abierto y las excelentes herramientas que nos da la plataforma Open Journal System. En este sentido, digamos que nuestro equipo participó del proyecto de investigación sobre la sociedad argentina contemporánea, el PISAC, dirigido por el doctor Juan Ignacio Piovani, que a partir del trabajo de Beigel y Salatino, desarrolló un subproyecto dedicado al fortalecimiento de revistas en ciencias sociales y humanas, a través que se expresó en la redacción de un manual de buenas prácticas que redactamos con Susana Aparicio y Gustavo Liberatore, y dos equipos de distintas instituciones dictaron 8 talleres de formación de editores sostenidos con fondos de las instituciones receptoras, y que fue realmente federal porque participaron distintas universidades de todo el país. Y ahí jugó un rol sustantivo el tercer conjunto del modelo tripartito, que son las autoridades institucionales, que se van convenciendo de la importancia de sostener política y económicamente este modelo, facilitando no solamente la financiación de recursos humanos, recursos materiales, sino también estableciendo las condiciones de posibilidad para desarrollar redes de intercambio de equipos editores, de gestores de información, que nos permiten desarrollar colaborativamente las revistas de América Latina y del Sur global. Por ejemplo, el PISAC es financiado por el Ministerio de Ciencia y Técnica. Los talleres se realizaron con el aporte económico y organizativo de las universidades, que fueron acompañando esta iniciativa de profesionalizar a sus editores, lo que le dio una fuerte impronta federal, como les decía. Datos de hoy, ¿no? Hoy podemos dar la grata noticia. Bueno, en primer lugar, decir que la Universidad de Córdoba fue pionera en la creación de una oficina de conocimiento abierto. A partir del año 2014 empezó a funcionar esta oficina, que es realmente un ejemplo para todos los que las estamos siguiendo, y podemos decir que hay proyectos en marcha en nuestra propia universidad que está dando los primeros pasos para centralizar este modelo de trabajo para todos los editores de las 66 revistas de nuestra universidad. Estamos asesorando a la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires y esperamos que ese proyecto piloto de esta facultad también pueda extenderse al resto de esta universidad. Y también nuestro equipo ha estado dictando un taller de editores el mes pasado para la Universidad Nacional de Rosario, que también está desarrollando a nivel central estas funciones institucionales. Entonces, estamos proponiendo que cada institución
forme estos equipos interdisciplinarios para que funcionen como nodos de gestión de revistas científicas, pero también es posible que se junten, se asocien equipos de gestores de información de distintas instituciones, con distintos colectivos de editores académicos, de manera tal de no solamente compartir costos, sino también compartir los conocimientos que se van adquiriendo, ya que este modelo no requiere la presencia física de sus integrantes todo el tiempo. Y recuerden que, acabo de hablar de costos, recuerden que Cecilia Rosenblum les explicó el martes pasado que trabajar en acceso abierto es muchísimo más barato que vender nuestras revistas a las bases de datos internacionales, pero no es gratis. Se requiere un esfuerzo, una inversión institucional. Y entonces, ahora vamos entrando en la fase en la que el modelo tripartito se hace más complejo, pues requiere de una interacción sinérgica con otras instancias institucionales que van acoplándose a cada nodo a una red sociocientífica plural, horizontal y colaborativa. Sin dudas, el aporte del equipo Public Knowledge Project, PKP, de la Simon Fraser University, con su Open Journal System, ha sido fundamental para la gestión de revistas científicas, porque no solamente ordena el flujo de trabajo entre los editores, los autores, los evaluadores, sino que también posibilita una interacción dinámica entre el equipo editorial y los gestores de información. Finalmente, los gestores de información consiguen en pocos pasos interactuar con las bases de datos. Y estas son el tercer elemento de nuestra red. Nuestra experiencia con Dialnet y DOAJ nos permite argumentar que las bases de datos colaborativas potencian la visibilidad de las revistas y con los sistemas que cada vez son más efectivos en interoperabilidad, lleva cada vez menos tiempo a los gestores de información, sobre todo porque estas son bases de datos que se llevan nuestros metadatos y remiten a los sitios originales de las revistas para leer el texto completo. Luego tenemos las bases de datos que nos ofrecen métricas, Cielo y Redalic. Y aquí hagamos un punto y aparte fuerte para una aclaración fundamental. Hay algunas estrategias de visibilidad de Cielo que no son compatibles, al menos con nuestros equipos de investigación. Especialmente el énfasis de publicar en inglés. Formamos parte de una comunidad de 450 millones de hispanohablantes. No quiere decir que nos negamos a hablar y a leer en otros idiomas. Quiere decir que queremos priorizar hablar, escribir, leer, expresar nuestros argumentos en un idioma que hablan nada más y nada menos que 450 millones de habitantes. Por otro lado, la pretensión de hacer un WOS de segunda categoría, un Web of Science de segunda categoría, con el Emerging Sources Citation Index. Esto es entregar todo nuestro esfuerzo editorial a, antes Thomson Reuters, ahora Clarivate. Su política de Creative Commons, que aplica la menos restrictiva atribución, o BY, cuando nosotros estamos adhiriendo a la Declaración de México que Latindex, Redalic, Claxo e IBIC firmaron en diciembre de 2017 y que protege nuestra producción de las políticas predatorias a través de la licencia Creative Commons, reconocimiento no comercial, compartir igual. Y entonces, por estos motivos, si bien seguimos manteniendo nuestras revistas en Cielo, preferimos trabajar en forma colaborativa con Redalic, como les
explicó en la conferencia anterior Cecilia Rosenblum. Ahora, nuestra tarea se hace más compleja y, como Cecilia les mostró, la interacción entre los gestores de información por un lado, con los editores por otro, con el equipo de Redalic, permite un ahorro de tiempo y dinero. A la vez, mejora sustancialmente la calidad de la edición con su nueva tecnología de marcado, esto que tenemos aquí, Amelie, que forma parte del proyecto que estamos pergeñando con el equipo de Redalic y de Claxo. Entonces, para nosotros, ¿cuál es el futuro cercano? Que alrededor de 10.000 revistas sean validadas en su calidad editorial por la Tindex, que los nodos editoriales de este modelo tripartito a través de OJS y de su vinculación con Amelie como marcador de XML nos permita que Redalic sea una base de datos y de preservación digital con las mismas 10.000 revistas de la Tindex. Y que Amelie, como red científico-académica para el conocimiento abierto para América Latina y el Sur global, pueda generar métricas inclusivas y representativas, pueda desarrollar investigación en acceso abierto y pueda llevar adelante una política de formación de editores. Esto es, queremos que las instancias supranacionales como Redalic no vuelvan a evaluar lo ya evaluado. Tal como se ha acordado en el nodo Cielo Argentina, que toma la evaluación del núcleo básico de revistas científicas argentinas, también Redalic tome esta evaluación. Y solo carguen a los gestores de información de los nodos tripartitos locales aquellos parámetros de formato necesarios para brindarnos métricas diversas y representativas. ¿Qué quiere decir? Que con OJS cumplamos los parámetros Latindex. Con Amelie mejoremos nuestra salida de los documentos que publican nuestras revistas científicas y avancemos hacia Redalic con mejores formatos aún. Y entonces, a través de Amelie, podamos mostrar y analizar los resultados de la investigación científica de América Latina y el Sur global, aportando a la diversidad en la gestión de la ciencia, tal como hace poco nos ha propuesto Fernanda Beigel con su anti-ranking, y que funcione además como preservación digital. Concluyendo, ya Cecilia Rosenblum les comentó cuáles son las posibilidades desde el nivel de los gestores de la información de los nodos locales para armar un flujo de trabajo dinámico, perdurable y con costos soportables para las instituciones. ¿Qué nos falta? Nos falta encontrar el modo de alimentar y mantener una base de datos para toda Latinoamérica, para el sur global, que no solamente dé visibilidad a nuestras revistas, cumpliendo con todas las letras del lema "Ciencia que no se ve no existe", sino que también nos provea indicadores de América Latina y el sur global y nos permite establecer un sistema de resguardo asentado en el sur global. La soberanía del conocimiento es el sustento teórico y la herramienta política a partir de la cual estamos proponiendo este modelo asociativo en el que cada nodo nacional tenga su parte en la producción, evaluación y gestión del conocimiento en cada una de las universidades u otras instituciones, en el que instituciones señeras en el estudio de intervención política en el sur global, como es Claxo, aporten sus redes interinstitucionales vitales para el funcionamiento del sistema, mientras que PKP con su OJS y Redalic con la tecnología de marcado de Amelie y todo el sistema de información e investigación de Amelie aporten al desarrollo de las herramientas de gestión. Si en nuestros respectivos países
Tenemos sistemas de evaluación de revistas científicas en sus formatos y en su calidad temática. Si por otra parte OJS nos provee una plataforma ágil para la edición científica, entonces la cuestión es mejorar la interoperabilidad de estos sistemas. A través de diferentes comisiones de trabajo de AMELI, Conocimiento Abierto para América Latina y el Sur Global, esperamos desarrollar programas de capacitación de editores para utilizar a pleno OJS, hacer confluir los equipos de gestores de OJS de los nodos locales con los equipos de Redalic para construir una comunidad de desarrolladores que garantice el funcionamiento y crecimiento del sistema, para que no tenga que ser una sola la Universidad Autónoma del Estado de México, la que tenga que sostener económicamente todo el crecimiento en hardware y en software de todo este sistema. Entonces, hay que mantener una red de hardware hiperactualizada en el nivel central, en el nivel Redalic y en sus Redalic y AMELI, y en sus nodos locales. Habrá que armar equipos de desarrollo de las más variadas métricas que apoyen la gestión de la ciencia en todos sus aspectos, no solamente en la evaluación de revistas y autores, y ahí los amigos de la Universidad de Antioquia están ya armándose para esto. Habrá que transformar este sistema dinámico, colaborativo e interinstitucional de gestión en un objeto de investigación. Estamos esperando a algunas universidades que van a unirse desde este punto de vista. Crear un sistema de resguardo propio de Sur Global que sea reconocido en igualdad de condiciones por las diferentes bases de datos internacionales. Y finalmente, armar un equipo supranacional que coordine la asociación, que coordine AMELI, Conocimiento Abierto para América Latina y el Sur Global, establezca las políticas de trabajo a desarrollar, se ocupe de convencer a las autoridades, no solamente nacionales, sino también a los organismos internacionales del Sur Global y de América Latina, de que sostener este sistema colaborativo y sustentable es aportar a la soberanía de conocimiento. Finalmente, la oposición centro-periferia va a ser parte del pasado solo cuando nos pongamos a trabajar para construir un presente más inclusivo para la ciencia latinoamericana y del sur global, como dice Eduardo Aguado López, donde todos los actores, es decir, instituciones, países y autores, pudieran ver reflejado su quehacer en términos de investigación. Del futuro se encargarán quienes continúen este camino que hoy iniciamos. Muchísimas gracias y quedo a disposición para las preguntas que ustedes deseen formular. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a la participación del doctor Guillermo Banzato. Y un gusto saludarte, como siempre. Un abrazo. Vamos a leer algunas preguntas y participaciones que nos han empezado a llegar. Julia de Diego, egresada de la Universidad Nacional de La Plata, de la Universidad Nacional del Centro, Argentina. Es excelente el trabajo que hacen desde la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata en el área de publicaciones científicas. La doctora Irene Puigvert, de Venezuela, nos pregunta, ¿qué opinión le merece al profesor Guillermo en términos de evaluación el que una revista científica sea traducida o traduzca sus resúmenes en inglés y en francés? Me parece que ese no es el problema fundamental. Mientras más resúmenes en distintas lenguas tengamos, mucho mejor. Que defendamos que nuestros artículos científicos estén escritos en castellano, no quiere decir que nos neguemos a, inclusive nosotros mismos, producir en otro idioma.
Lo que nosotros estamos incentivando es que el diálogo primero, el diálogo entre América Latina y el sur global se potencie. Y por supuesto que también se potencie un diálogo, digamos, más equitativo con el mundo anglosajón. Entonces, para ponerlo en extremos, si yo me preocupo por leer en inglés, que otros se preocupen por leer en castellano y dialoguemos en los distintos idiomas. Por otro lado, las nuevas herramientas que nos está ofreciendo Redalic de poder publicar en HTML, eso también nos ayuda a traducciones mucho más rápidas de nuestros trabajos. Así que en cuanto a palabras clave y resúmenes en todos los idiomas que podamos, es más, sería recomendable tal vez que usemos los idiomas de la Organización de Estados Americanos, ¿verdad? Inglés, portugués, francés y español en nuestras palabras claves y en nuestros resúmenes. No te escucho, Salvador. Yo no te escucho. Bien, bien, ya activamos este micrófono. Ahora sí. La misma doctora Puigvert, me complacería conocer la opinión del profesor Guillermo Vanzato al respecto del rol protagónico y responsable de un director, editor, porque a veces he sentido que somos escasamente valorados, porque ciertamente tenemos en las manos la responsabilidad de la excelencia en la comunicación del conocimiento científico. La gestión editorial no tiene día, horario ni fecha en el calendario, implica un trabajo de equipo sincrónico y operativo de alto rendimiento. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Me parece que ahora, en este momento, no puedo recordar, ya me va a salir el autor que dijo, se empieza por evaluar lo que hacemos y se termina por hacer lo que evaluamos. Es un autor español y lamento no acordarme porque lo leo muy seguidamente. Pero de todos modos, busquen esta frase que es muy significativa para mí. ¿Qué nos está sucediendo? Que por un lado, los sistemas de evaluación y por otro lado, exacerbar el papel de las bases de datos ha llevado a que los editores pasen a ser prácticamente un pasamanos del autor a su revista y de la revista a la base de datos. Cuando desde la creación ya de hace varios siglos de las revistas científicas, hacían del editor realmente quien llevaba adelante el movimiento más fuerte de cada campo disciplinar. Entonces, hay una función formativa del editor que no tenemos que olvidarnos. Y por eso insisto que a mí me parece muy egoísta el sistema de preprints. Me parece que es un sistema que solo apunta al ego de los autores y que se olvida de que una determinada revista genera una determinada política editorial y tiene una voz editorial. Entonces, coincido totalmente con que hay que revalorizar el lugar del editor. Me parece que en esta nueva iniciativa que tenemos con el equipo de Redalic, estamos en eso, estamos revalorizando el lugar del editor. Sin dudas, es un reclamo que estamos haciendo, al menos en Argentina, desde hace mucho tiempo, de que se reconozca en los sistemas de evaluación de universidades y de sistemas de gestión de la ciencia el lugar del editor, porque necesariamente quien más edita, menos publica individualmente. Es decir, se cae el ritmo de trabajo de quienes formamos parte de equipos editoriales.
Y entonces digo, eso tiene que ser debidamente reconocido. Muy bien. Martina D'Alberto, de Guadalajara, México. Hola, ¿podrían profundizar en el tema de Ameli? Es primera vez que escucho de ello y no encuentro nada en la web. Sí, no va a encontrar nada porque Ameli están haciendo. Ameli están haciendo. Forma parte de una serie de reuniones de trabajo que hemos tenido desde el año pasado con todo el grupo dirigido por el doctor Eduardo Aguado López, diálogos del que ha formado parte también nuestro coordinador en este momento, Salvador, Ariana Becerril, García, y también los equipos de Claxo y de PKP. Lo que estamos presentando, que estoy presentando yo, son los fundamentos políticos y académicos del porqué, los porqué de la necesidad de generar esta red interinstitucional que estamos haciendo nacer como Ameli. Entonces, y me apuntan aquí mi equipo, porque por suerte estoy con mi equipo de trabajo, del que forma parte Cecilia Rosenblum, que Ameli es un sistema de el nuevo sistema de marcado que ofrece Redalic, pero además, pero es mucho más que eso. Se inicia como un sistema de marcado para ofrecer distintos formatos de nuestros documentos publicados en las revistas científicas y que luego van a entrar en la base de datos, pero además implica estas otras tres funciones que les marqué en mi última diapositiva. Por un lado, lo que esperamos es trabajar en diferentes comisiones para generar métricas a través del marcado de Ameli, en Ameli, desarrollar investigación a partir de esas métricas y establecer un sistema de formación de editores. Sí. $171. No te estoy viendo y no te estoy escuchando, Salvador. No sé si me estás hablando en este momento o si preferís que usemos el chat. Parece que hay un problema. Esperemos unos segundos, por favor. Ahora sí te veo. Sí, parece que ha regresado. Y ahora sí te escucho. ¿Listo? Sí, tuvimos algunos problemas. Bueno, continuamos. Liliana Penabad, de Revista Educare, Costa Rica. ¿Por dónde empezar con los sistemas de bibliotecas universitarios que no generan acciones específicas para promover el conocimiento de sus propias revistas? ¿Nos puede contar sobre la experiencia en su universidad? Bueno, muchas veces cuando hablo con mis colegas, no necesariamente editores, sino con mis colegas investigadores en historia, y les planteo cómo trabajamos nosotros en nuestra facultad, lo primero que me dicen es, bueno, Guillermo, pero la Escuela de Bibliotecarios de La Plata no es común en el resto de nuestro país. Y eso es cierto. Realmente tenemos tanto desde
la biblioteca de nuestra facultad, es decir, para empezar, tenemos la carrera de bibliotecología en nuestra facultad, de la cual la directora de la biblioteca y la directora de publicaciones periódicas son profesoras a su vez. Entonces, bueno, es cierto que nosotros contamos con ese plus fundamental. Nuestra biblioteca ha sido pionera en nuestra universidad en el desarrollo de su repositorio institucional y acogió nuestra propuesta de desarrollar una oficina para el mejoramiento de las revistas científicas, que luego se hizo tan grande que tuvimos que desarrollar otra instancia a nivel de la facultad que se denomina prosecretaría, y de todos modos estamos constantemente trabajando mancomunadamente con la biblioteca. Todo lo que nosotros generamos entra directamente al repositorio institucional que desarrolla la biblioteca. Entonces, si a mí me preguntan por dónde empezar, diría que de las tres patas de nuestra propuesta tripartita, la de los gestores institucionales es fundamental. Son los gestores institucionales los que tienen que armar la red interna de profesionales, que con nosotros trabajan también informáticos, trabajan bibliotecarios, trabajan correctores de estilo, es decir, con el apoyo institucional nosotros podemos generar este equipo de trabajo que nos permite desarrollar las revistas científicas. Y por supuesto estamos a disposición en el caso de que quieran formar a nuevos gestores de la información. Además, desde el año pasado, nuestra facultad ofrece una especialización en gestión de la ciencia, que es la única carrera virtual que ofrece la facultad, así que también podemos ofrecer esa modalidad virtual para la formación de recursos humanos. Bien, desafortunadamente hace rato que se nos fue la señal en este nodo, creo que me perdí gran parte de tu respuesta, Guille, en la pregunta anterior respecto a Meli. Nos gustaría apuntar que se va a presentar oficialmente en la 8ª conferencia de Claxo en Buenos Aires en noviembre. Si bien estamos ya a punto de comenzar las primeras pruebas de esta herramienta en este ambiente colaborativo que estamos ahora desarrollando. Continuamos con las preguntas. Gracias, estupenda charla. Un saludo de Edison Torres, editor independiente y catedrático de Historia de la Ciencia, Colombia. Su pregunta es, ¿existe o conoce usted una medición sobre los autores latinoamericanos de habla hispana que publiquen en inglés? Es decir, ¿se podría calcular cuántos autores optan por publicar en las llamadas revistas de corriente principal? ¿Y qué significaría para usted como experto esta medición? Bueno, eso habría que preguntárselo a nuestros amigos de la Universidad de Antioquia, pero sí, seguramente que se puede hacer esa medición, sin dudas. Por otro lado, es más fuerte en países como España, digamos, podría decirle más específicamente de mi profesión, que es la historia, podría decirle que es mucho más fuerte en España, en algunos colectivos en México, en Colombia y en Chile. Pero le doy este ejemplo para poder darle mi opinión. En una de nuestras revistas, Mundo Agrario, empezamos a recibir trabajos que venían de universidades españolas, de colegas españoles, o sea, de su lengua materna español, y trataban una problemática española.
pero escritos en inglés. Y nos pareció que eso no tenía ningún sentido. Si querían dialogar con nosotros, podían mandarnos la versión en español. Si querían dialogar con revistas científicas del norte, que publicaran en inglés. Pero publicar en inglés en una revista argentina, siendo español y tratando una problemática española, disculpen, pero me parece hasta ridículo. Esa es realmente, yo sé que es una opinión fuerte, pero me parece ridículo. Es decir, que los propios españoles abandonen su lengua como forma de transmitir su cultura y su ciencia, realmente me parece un problema para toda América Latina. Lamento profundamente que tengamos que ser los latinoamericanos los que defendamos el idioma del país que conquistó América. Bien. La doctora Naylit Beltrán, de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Venezuela. ¿No cree usted que en principio deberíamos apoyarnos interinstitucionalmente entre revistas y autores en cuanto a intercambio de citas y referencias, privilegiando de esta manera el español? Eso se va a dar naturalmente. No me parece que haya que darse una política en especial sobre eso, porque eso puede llegar a generar prácticas no deseadas. Yo creo que si empezamos a conocernos, a que nuestras revistas estén en una base de datos, de alguna manera, naturalmente, va a generarse ese intercambio. Pero el asunto es tener una base de datos donde podamos conocernos, donde alguien pueda decir, bueno, necesito un trabajo sobre tal tema y estoy seguro que en esa base de datos voy a encontrar lo que se haya publicado. Haya sido cualquiera el país donde se haya publicado, pero lo voy a encontrar ahí porque está todo ahí. El problema que tenemos, y el problema que tienen nuestros colegas bibliotecarios, sobre todo los que se dedican a referencia, es que cada vez que nosotros como autores les pedimos algo, tienen que estar buscando en cantidades de bases de datos porque ninguna tiene todo, y aún juntando las bases de datos que yo le mencioné, ¿no? Redalic, Cielo y Scopus, entre los solapamientos de revistas que están en cualquiera de las tres, o en dos, o en las tres, aún así no cubren todo el espectro de las revistas que tiene evaluada la Tindex. Entonces, me parece que sí, por supuesto, que tenemos que fomentar la lectura y la citación en idioma español, sin dudas. Pero no iría más allá de generar la mejor base de datos posibles para que todos los autores conozcan a todos sus colegas. Bien, María Isabel de Pais, España, ¿podría ayudar a reconocer y mejorar la consideración de los editores académicos, disponer de plantillas oficiales de evaluación, de peer review? Es decir, presentar nuestro trabajo de modo más sistematizado. Sí que podría ayudar. Y lo otro que podría ayudar, que deberíamos estudiar cómo realizarlo, es evaluar la función de los evaluadores. Que los editores sepan que un determinado evaluador realiza bien su tarea. Ahí me parece que hay mucho para trabajar sin perder el sistema del doble ciego, pero me parece que hay una función del evaluador también como la del editor que tiene que ser debidamente reconocida. Pero sí, todo aquello que podamos
intercambiar y sistematizar va a ayudar muchísimo a la función de los editores, por supuesto. Y me parece que es una de las funciones que Ameli debería llevar adelante. Muy bien, con esta pregunta cerramos la sesión de preguntas y respuestas. Agradecemos muchísimo la participación del doctor Guillermo Vanzato y los invitamos a estar de hoy en 8 con nosotros. Cerrará el ciclo de esta primera edición de Seminario Permanente el doctor Eduardo Aguado y la doctora Ariana Becerril. Así que hasta entonces, muchas gracias, Guille, un gran abrazo y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por las preguntas. Espero que haya sido útil para el seminario y seguramente seguiremos trabajando para hacer a Meli lo más grande posible. Muchas gracias.